esta ocasión vamos a hacer una experiencia, ¿sí? Una experiencia muy divertida. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el modelo de partículas, sobre lo que es la presión, el volumen, la masa y la temperatura, y vamos a analizar qué sucede con los gases cuando nosotros hacemos experiencias cotidianas, ¿sí? O utilizamos materiales comunes, ¿sí? De la cocina o que tenemos en la casa para jugar con el aire, ¿sí? Que es un gas, y vamos cambiando una de estas propiedades, la presión, la temperatura, el volumen o la masa, y vemos cómo reaccionan las demás, ¿sí? Bien, estas propiedades, presión, temperatura, masa y volumen, son propiedades que se llaman variables. ¿Por qué? Porque si yo cambio una, va a cambiar otra, al menos una más, ¿sí? Entonces, se dice que el estado del gas se modifica porque yo cambié una, dos o tres de esas variables, ¿sí? Entonces, el estado del gas depende de ellas, ¿sí? Bien, entonces, si yo tengo un gas, tengo una porción de aire, por ejemplo, y cambio su volumen, va a cambiar otra de las variables. Puede cambiar la temperatura, o puede cambiar la presión, o puede cambiar la masa, o pueden cambiar todas, ¿sí? O tres. Así que bueno, vamos a hacer una experiencia para que ustedes puedan analizar esto. Les presento la experiencia que hice yo. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Primero, elegir la experiencia, ¿sí? El fenómeno que van a hacer. Yo lo tengo elegido. En este caso, voy a calentar un tubo de ensayo, ¿sí? Que tiene aire adentro, no tiene nada. Y le puse un taponcito en la punta, ¿sí? Bien. Ese va a ser mi experiencia. Entonces, los materiales que voy a usar es un broche, ¿sí? Un tubo de ensayo, un tapón y un mecherito de alcohol, ¿sí? Este es un mechero que tiene alcohol adentro. Y al encender la mecha, yo lo puedo usar para calentar, ¿sí? Bueno, voy a proceder a hacer la experiencia. Empiezo a calentar, se va a empezar a calentar el aire adentro, ¿sí? Y vamos a esperar para ver qué sucede. Bueno, como verán, el tapón salió volando. Bueno, me asusté un poquito al final porque saltó el tapón, pero bueno, como ven, en esta experiencia yo cambié una variable. ¿Cuál es la variable que cambié? La temperatura, ¿sí? Calenté con el mechero una porción de aire que estaba contenida dentro del tubo de ensayo, ¿sí? Calenté ese tubo de ensayo con el aire contenido y la temperatura aumentó. Bien. ¿Qué otra variable cambió? ¿Qué les parece? ¿Cambió la masa? Y la masa no, porque las partículas seguían estando a la misma cantidad dentro del tubo, porque tenía un tapón, estaba cerrado. ¿Cambió el volumen? Y el volumen tampoco, porque es rígido, ¿sí? El tubo de ensayo es rígido, el tapón también, el volumen no cambió. ¿Quién cambió? La presión. ¿Cómo vemos que cambió la presión? Es muy difícil de ver a veces la presión, porque hubo un empuje, ¿sí? Hubo una fuerza de adentro hacia afuera que empujó el tapón. Entonces me doy cuenta que cambió la presión. Ahí, de esta manera, como les dije recién, reconocí cuáles son las variables que cambian y las variables que no cambian en mi experiencia, ¿sí? Bien, luego lo que vamos a hacer es explicar, ¿sí? Utilizando los conceptos del modelo de partículas, por qué sucedió lo que sucedió. Lo primero que tengo que hacer es relacionar los conceptos, las variables que cambiaron con los conceptos del modelo de partículas. ¿Se acuerdan con qué concepto del modelo de partículas está relacionado la temperatura? Bueno, está relacionado con la velocidad de las partículas. Si yo aumento la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas. Y luego, ¿con qué concepto microscópico está relacionada la presión? Con los choques, ¿sí? ¿Recuerdan? Cuanto mayor cantidad de choques, mayor será la presión. O al revés, cuanto mayor es la presión, aumentan también la cantidad de choques de las partículas contra las paredes del recipiente. Fíjense que por eso se empujó el tapón. ¿Por qué? Porque las partículas chocaron tan fuerte contra el tapón que lo terminó empujando, ¿sí? Bien.
Entonces ahí ya tengo las relaciones entre los conceptos macroscópicos, que son temperatura y presión, y los conceptos microscópicos, que son la velocidad de las partículas, ¿sí? Y los choques de las partículas. Bien, ya tengo las relaciones de los conceptos, macro y micro, entonces ahora lo único que me falta hacer es armar la explicación. ¿Cómo armo la explicación? Empiezo por los conceptos macroscópicos, lo que yo veo. Bien, ¿qué sucedió? Primero, aumenté la temperatura del tubo. Al aumentar la temperatura del tubo, la velocidad de las partículas aumentaron. Al aumentar la velocidad de las partículas, estas comenzaron a chocar más veces y aumentaron la cantidad de choques contra las paredes del recipiente, y esto hizo que aumentara la presión y que el tapón del tubo saliera expulsado. Bien, de esa forma yo ya expliqué mi fenómeno de una forma simple, utilizando las relaciones entre los conceptos macroscópicos y los conceptos microscópicos que me da el modelo. Bueno, una vez que terminan la experiencia tienen que armar el informe. El informe, ¿qué tiene que mostrar, qué tiene que informar? Tienen que poner primero los materiales que utilizaron, ¿sí? El registro de las experiencias, fotos o videos de la experiencia que realizaron. Luego tienen que informar cuáles son las variables que se modificaron, que cambiaron en la experiencia, y cuáles no, cuáles se mantuvieron constantes. Por último, tienen que armar una explicación, ¿sí?, de este fenómeno, como yo les mostré recién, utilizando la relación entre los conceptos macroscópicos y los conceptos microscópicos. Bien, tengan en cuenta de ser prolijos, de ser claros. Pueden utilizar alguna app para armar un video con la presentación, sería genial porque es rápido, es práctico, y además es una forma en que podemos compartirlo con el resto, ¿sí? Nada más, cualquier duda me consultan. Recuerden elegir los fenómenos en base a las cosas que ustedes tengan en su casa, ¿sí? No se compliquen con eso. Si ustedes ven que ninguno de los fenómenos, no tienen los materiales para hacer ninguno de los fenómenos que les propuse, se comunican conmigo y vemos alguna otra opción con lo que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, espero que disfruten la actividad. Nos vemos, chicos.